Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Bueno, en otro lunes de Añoranzas de Electricistas, continuaremos agradeciendo a Radio ESME en que esta historia contada poco a poco todos los lunes nos permite entender y comprender los sucesos y, en la medida de lo posible, tratar de evitar los errores o tratar de sacarle jugo y utilizarlos de tal manera que nos permita una mejor comprensión y enseñanza de las cosas, de las posibilidades de esta realidad que vivimos ahora. Entonces, estamos leyendo desde hace varios programas en relación a los documentos originales de los protagonistas de la huelga de 1936. Hoy retomamos el asunto que dejamos pendiente de leer el texto de Francisco Breña Alvírez, El valor de la huelga de los electricistas, y llegamos al segundo punto de este escrito original, hecho en 1937, salió publicado primero por la propia Lux al mes. Después lo reeditaron en 1937 al año y después en los 70 se volvió a publicar, de tal manera que Lux ha estado refrescando estos hechos de la huelga de 1936. Ahora nos hemos dado el lujo de, a través de Añoranzas, volver a recordar en un aniversario más de la huelga. Se nos está alargando, se nos va a llegar quizá todo agosto leyendo estos documentos originales. Vamos a leer la próxima un documento de la huelga de 1916 escrito por Ernesto Velasco, y estoy localizando otro de Manuel Paulín, también para el 36, pero bueno, vamos a hablar retomamos pues el caso de Breña Alvírez. También vamos a hablar de 1952, del movimiento de Verónica, cuando la gran mayoría de trabajadores reunidos en lo que eran los talleres y almacenes de la calle de Verónica, donde después fue el edificio central de Compañía de Luz. En ese momento no lo eran, es un centro de trabajo, era el garage de todos los transportes, eran almacenes y era un campamento para líneas aéreas. Pero bueno, donde fue el garaje, ahí se reunieron la mayoría de los trabajadores y convirtieron en su lugar de asambleas. Hablaremos de eso también. Continuamos sin más el texto de Francisco Breña Alvírez, El valor de la huelga de los electricistas. Dice así: punto número 2. Requisitos legales. Particularmente importante resultaba en nuestro caso llenar con cuidado todos los requisitos legales que para las huelgas fija el título 5 de la Ley Federal del Trabajo, dado que en unos días antes, el 18 de mayo de 1936, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había declarado la inexistencia del movimiento de huelga de nuestros camaradas ferrocarrileros, negando que tuviese cualquiera de los objetivos que fija el artículo 260 de la citada ley. No es oportuno entrar a analizar los argumentos de la Junta, o sea, que tiene suficiente argumentación e interpretación en contra de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Solo dice
Bástenos repetir que no los estimamos válidos. Ojalá hubiera escrito después estos argumentos, porque aprenderíamos mucho de cómo se justipreció la huelga de los ferrocarrileros. Bueno, pero, dice Breña Alvírez, pero válidos o no, en vista en que los patrones estaban invocando el precedente sentado en el caso de los ferrocarrileros y de que las juntas, basándonos en él, habían fallado en contra de la existencia de algunas otras huelgas de menor importancia, tuvimos especial cuidado de fundamentar en la forma más amplia posible la existencia legal de nuestra huelga, contra la expectación general del público, que al principio se rehusó a creer que nuestra huelga estallara y que nuestro jurídico, el licenciado Mario Pavón Flores, contribuyó con todo empeño para que pudiéramos salvar estos obstáculos con éxito. Mario Pavón Flores estuvo en el jurídico durante estos años y en especial es un abogado de la época que estuvo teniendo asesorías jurídicas con varios de los movimientos más importantes de esa época. Resolvió y atendió casos de suma importancia y se comenta que él sí era miembro del Partido Comunista y aunque al comité de estos 4 ingenieros de los que hemos hablado se les acusaba también de comunistas, no nos consta que hayan sido miembros del partido. Sin embargo, Mario Pavón, siempre trabajando en favor de las luchas obreras, dedicándole el tiempo y la asesoría pertinente, se le agregó en este caso, y supongo que en todos los lugares donde actuó como asesor, daba pláticas, charlas a los trabajadores sobre organización, sindicalismo y marxismo. Era una gente muy preparada y generalmente en casos de estos, bueno, en caso del ESME sobre todo, siempre organizaron formas para elevar el espíritu, la fuerza, la fortaleza, diríamos, aunque parezca pues antiguo, añejo, elevar la conciencia de clase, si quieren, de unidad, de cohesión, de solidaridad, pero bueno, nos aprendimos hace tiempo y se aplica de manera siempre evolucionando los pensamientos, las teorías, las categorías de Marx, y Mario Pavón le encantaba hacer eso. Escribió, por cierto, por ejemplo, cómo hacer una huelga, que es muy sindicato, para qué sirven una huelga, como para qué sirven y funcionan los sindicatos. En fin, dejó una obra entrañable. Tercer punto. Continúa el texto de Breña Alvírez. Organización exterior. Nuestro camarada Roldán nos ha explicado en detalle la organización interior de nuestra huelga y la disciplina que reinó durante ella. Una y otra fueron, en concepto del que habla, satisfactorios. Pero por lo que respecta a la organización exterior, me refiero especialmente a la propaganda, estimo que la hecha por el sindicato fue insuficiente. Autocrítica, vean, hay una autocrítica clara respecto a esto. Por el sindicato, es decir, la propaganda del exterior fue hecha por el sindicato insuficiente, dada la circunstancia de que nuestro movimiento hería directamente un considerable número de consumidores, alrededor de 1,4 millones, y hería aún más hondo con la suspensión de las labores a cerca de 100,000 trabajadores que tuvieron que parar por falta de energía eléctrica. No es bastante que se haga notar, como el sindicato hizo, que sus demandas eran completamente justificadas, que no eran para beneficio exclusivo de los electricistas, sino que sentaban importantes precedentes
aplicables a toda la masa de trabajadores que de sobra después confiaba en que la Junta fallaría favorablemente la solicitud de inexistencia hecha por la empresa. Las autoridades declararon la existencia legal de nuestro movimiento. La necesidad de estudiar y llenar con cuidado todos los requisitos legales de una es evidente. El desaliento que produce a los trabajadores un fallo contrario y su renuencia a volver a luchar en tales casos pueden y deben ser evitados mediante un estudio cuidadoso de la ley y del caso en cuestión. Nuestro asesor dice que habíamos demostrado nuestro espíritu conciliatorio conviniendo repetidas veces prórrogas a las pláticas y que eran las empresas las solas responsables de la huelga. Y no fue bastante porque la reacción inmediata en el consumidor es pensar: ¿por qué no hay corriente? ¿Por qué los electricistas no quieren trabajar y la han cortado? No se ponen a meditar que los electricistas hicimos esto porque todas nuestras prolongadas y pacíficas gestiones para conseguir nuestras justas demandas resultaron absolutamente infructuosas. Es un hecho bien probado que, excepto en una pequeña minoría consciente, la reacción de los consumidores afectados por una huelga se dirige invariablemente contra los trabajadores que la declararon. Así es que, en ese sentido, está considerando falta de propaganda para convencer a una mayor parte de usuarios, de consumidores, sabiendo de antemano, en este caso, que estas huelgas afectan directamente a los usuarios, a la población y a los propios trabajadores. Continúa Breñalvírez. Es, por otra parte, innegable que las huelgas perjudican de inmediato al desarrollo industrial y al progreso económico de un país, y que solo pueden aceptarlas como un recurso extremo, dado los beneficios que a la larga producen el establecer una situación económica más justa. Si los trabajadores tuviéramos otros medios de hacer que se nos impartan justicia, obraríamos indebidamente al llegar a cabo huelgas, con perjuicio inmediato del pueblo en general. No es ocasión de discutir la cuestión de arbitraje. Bástenos reafirmar nuestra profunda convicción de que bajo las actuales circunstancias de violencia económica y de predominio del que más dinero tiene, el arbitraje no hace justicia a los trabajadores. La experiencia lo ha demostrado con abundancia de casos. La nota que dice es: en estas circunstancias de violencia económica y del predominio del que más dinero tiene, es decir, en estas condiciones especiales donde el dominio general es de la burguesía, el arbitraje nunca hará justicia a los trabajadores y, por tanto, alerta sobre esta situación. Pues ya nos había dicho que el capitalismo es violencia y hay que tenerlo presente. Es, pues, continúa, muy importante a nuestro juicio que, sobre todo, en las huelgas que afecten los servicios públicos, los trabajadores desarrollemos una labor de propaganda con toda amplitud y anticipación, haciendo notar que no es nuestro deseo recurrir a la huelga ni causar inútiles perjuicios al pueblo, que estamos en la mejor disposición de llegar a arreglos conciliatorios con las empresas sobre la base de la equidad y la razón, pero que son los patrones quienes nos acorralan y nos obligan a tomar el único camino que tenemos abierto y que la ley nos concede, la huelga. Con una propaganda así suficientemente extensa, anticipada y fundada, se lograría cambiar poco a poco la reacción pública contraída por los trabajadores. E incluso podría darse el caso de que la presión moral
obligara a los patrones razonables se hiciera innecesario el movimiento con el cual todos saldríamos ganando. No puede asegurarse que éstas sean ilusiones, porque hasta la fecha esa clase de propaganda no ha sido hecha por ninguna agrupación obrera. Si nuestra propaganda fue insuficiente, en cambio, la política que siguió el sindicato, tendiente a atenuar los perjuicios a la masa pública de consumidores, especialmente a las clases menesterosas, nos parece completamente acertada. No suspendimos el servicio de agua potable, ni el alumbrado público en todas las zonas donde fue factible mantenerlo, ni el suministro de energía a las principales oficinas de gobierno y a las dependencias del Departamento de Salud Pública. Enseguida continuamos, vamos a escuchar una melodía. Añoranzas de electricistas son una historia contada poco a poco, paso a paso, sin prisa, para que sea ejemplo de las generaciones. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día, yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero, a los que quieren dirigir tu vida,
Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Sí, señor. Continúa el texto de Breñalvídez. Además, los convenios que fueron celebrados por el sindicato con los propietarios de los pozos de abastecimiento de agua de las colonias, con los que las plantas pasteurizadoras de leche, con los molinos de Mistamal y con varios más, mediante los cuales el sindicato proporcionó energía y con los propietarios se comprometieron a no cobrar nada a los colonos que el servicio de agua durante la huelga o hacer fuertes rebajas en los precios de la leche y de la masa. Convenios que fueron debidamente legalizados ante la Junta y cuya publicidad por cuenta de los mismos propietarios afectados fue exigida y obtenida por el sindicato. Señalaron francamente que nuestra política orientada no solo a disminuir los perjuicios al público en general, sino a hacer que la huelga resultara beneficiosa para él. Entonces, como notamos, se hicieron convenios con aquellas necesidades básicas de la población, del público, del pueblo trabajador, y entrarían en efectos a medida que las circunstancias de la huelga causaran sus efectos. Se reconoce, por ejemplo, que el drenaje, las aguas negras de la ciudad, funcionaban a través de bombeo. Eso lo dejaron funcionando, al igual que el agua potable. Entonces, recursos que inmediatamente convertirían el beneficio de la huelga en contra de la propia huelga. Entonces, era muy importante que esas actividades no se suspendieran. Continúa Breñalvídez. No nos parece acertada, sino, por el contrario, peligrosa, la actitud consistente en dar a las huelgas de servicios públicos la máxima intensidad con objeto de obtener una solución rápida de las mismas, ya que esto no compensa los perjuicios que se causan a la masa consumidora, que es ajena al conflicto, y su reacción adversa a la huelga, que crea un sentimiento general de hostilidad hacia las luchas obreras. Una huelga justificada y bien planteada debe tener, y tiene de hecho, la suficiente fuerza para obligar a ceder a la parte patronal directamente afectada. Punto número 4. Resistencia y espíritu de sacrificio. Si la organización y disciplina interiores de nuestra huelga fueron buenas, no podríamos decir que fueron puestas a prueba la resistencia y el espíritu de sacrificio de nuestros agremiados. La huelga no duró lo suficiente para que el hambre se dejara sentir seriamente en nuestros hogares. Ni hubimos de soportar ataques de esquiroles, ni ningún intento grave de cualesquiera otras personas para romper nuestro movimiento. De nuevo, una crítica diciendo 10 días no causó siquiera mostrar si teníamos fuerza moral y sacrificio para sostener la huelga. Dice que no. Cuando comparamos las circunstancias en que se llevan a cabo otras huelgas en nuestro país con las condiciones que se realizan en otras partes, por ejemplo, dice Verbigracia,
En los Estados Unidos, gendarmes apelean, disparan contra los huelguistas. Es un comunista peligroso, les dicen. En tanto que las principales empresas sostienen abiertamente un servicio de gángsters, en el cual gastan millones de dólares con el exclusivo objeto de provocar y hacer desaparecer a los trabajadores más activos. Nosotros, durante nuestra huelga de hace un año, cuya fuerza y gravedad nadie puede poner en duda, obtuvimos un fallo de las autoridades del trabajo que no se limitó a declarar la existencia legal de nuestro movimiento, sino que, de acuerdo con el artículo 272 de la ley, agregó arreglón seguido. Hace un documento que pone entre comillas: hágase saber de esta determinación a las autoridades civiles y militares correspondientes a efecto de que presten las garantías necesarias para hacer respetar el derecho ejercido por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, prestándoles el auxilio que soliciten para que continúen en suspensos los trabajos en los establecimientos y dependencias de las compañías mencionadas. No podemos dejar de convenir que los movimientos huelguísticos nuestros se realizan en condiciones bastante ventajosas, en tanto que en el vecino país la policía protege abiertamente a los esquiroles, en tanto que los últimos movimientos habidos allí con motivo de la organización industrial de los trabajadores y su demanda de contratación colectiva pasan ya de 15 los huelguistas muertos en los encuentros contra la fuerza pública, en tanto que por allá consideran que un gobernador se abstiene de dar órdenes para que los trabajadores sean afectados. Se ve pues que hay diferencia. Bueno, no opinamos en realidad. En muchos casos aquí ha habido esquiroles, rompehuelgas y sí se ataca a los trabajadores. En fin, el periodo que le esté revisando dice que se aplicó la justicia y que la policía no ha actuado en contra de la huelga. Diría, continúa Breñalvírez, lo que no pienso si afirmara nuestra huelga de un magnífico ejemplo de espíritu de lucha o que tuvo perfiles heroicos, salvo el conato de agresión hecho por la llamada Confederación de la Clase Media, que fue prontamente reprimido con solo refrescarle la memoria, reproduciendo lo anteriormente transcrito. La campaña tendenciosa de la prensa para provocar la hostilidad pública en contra nuestra, los intentos de escándalo llevados a cabo por grupos irresponsables y la presión que fue hecha sobre los dirigentes de la huelga para que fuese sometida al arbitraje, nuestro movimiento se llevó a cabo con todo desahogo. Y para muchos de nuestros agremiados constituyó, por la novedad de la situación, más bien un motivo de excitación no exenta de solaz que una verdadera lucha en que hubieran puesto efectivamente a prueba sus resistencias. Creo que la mayoría de las huelgas en nuestro país se llevan a cabo en circunstancias menos desfavorables que la nuestra y que han puesto de relieve el espíritu de los trabajadores. Punto número 5. Solidaridad. En la propaganda hecha por el sindicato a principios del mes de julio, dirigida a todos los trabajadores del país, se solicitaba ante todo solidaridad moral. A los trabajadores que tuviesen que suspender sus labores por falta de energía, se les pidió que no declarasen huelgas por solidaridad y que exigieran de sus respectivos patrones el importe de los salarios correspondientes al tiempo que dejaran de laborar. Se pedía en general que no se declararan huelgas exclusivamente por solidaridad y sin solicitar
Se agradecía anticipadamente cualquier ayuda económica grande o pequeña, ofreciendo devolverla en caso de que el movimiento triunfara. La CTM distribuyó parte de nuestra propaganda, acompañándola de su breve circular número 15, haciendo notar que algunas de nuestras peticiones tendían a conquistar prerrogativas de carácter general, algunas de ellas de mayor importancia para toda la clase trabajadora, y que nuestro movimiento contaba con todo el apoyo del Comité Nacional de la CTM. Posteriormente, como resultado de una reunión presidida por dicho Comité Nacional, que se efectuó la tarde del 16 de julio, expidió otra circular comunicando los acuerdos tomados, consistentes en llevar a cabo manifestaciones públicas pro huelga. El domingo 19, en todo el país lanzaron un manifiesto dando a conocer los motivos e importancia del conflicto. Nombran comisiones de propaganda, dirigen a las autoridades comunicaciones de respaldo y controlan todos los actos de solidaridad relacionados con el conflicto. Los primeros días de huelga recibimos numerosas comunicaciones de apoyo de agrupaciones de dentro y fuera de la CTM, así como ayuda económica en pequeñas cantidades. Particularmente valiosa fue para nosotros la comunicación que hizo publicar el Sindicato Industrial de Mineros, no perteneciente a la CTM, demostrando enérgicamente una información malévola aparecida en la prensa en el sentido de que los mineros abandonarían sus labores como protesta en contra de nuestra huelga. El Sindicato de Mineros aseguró que, por el contrario, estaba dispuesto a declarar el movimiento de huelga general en todas sus secciones del país, en apoyo del nuestro. También debemos agradecer muy especialmente la activa ayuda que nos dio el Partido Comunista de México y el Comité Organizador del Frente Popular Mexicano, haciendo intensa propaganda popular a nuestro favor. Pero a medida que avanzaron los días y aun cuando la mayoría de los trabajadores se mantuvo fiel, la situación fue cambiando de cariz debido a la presión que empezaron a ejercer los trabajadores parados. La CGT nos propuso que cortásemos todos los servicios de energía, incluyendo los de abastecimiento de agua, para dar un rápido fin a nuestro movimiento. La FROC del Distrito Federal, por boca de su representante Enrique Rangel, declaró en la manifestación del domingo 19 que los electricistas no deberíamos de levantar la huelga hasta tanto no fueran cubiertos íntegramente los salarios de todos los trabajadores afectados por la misma. Disculpa. Si nosotros hubiéramos accedido a tal proposición, la empresa habría aceptado nuestro peligro de peticiones y de pretender continuar nosotros en el movimiento, este hubiera sido declarado inexistente. Para final de cuentas, algunos miembros del Comité Nacional de la CTM, incluyendo entre ellos el secretario general de la misma, hicieron fuerte presión sobre el suscrito para que sometiéramos nuestro conflicto al arbitraje, pintando una situación obrera de grave descontento y ofreciendo que nosotros mismos podríamos designar los árbitros que más nos conviniesen. Es decir, Vicente Lombardo Toledano presionó directamente al comité de huelga y en especial a Breña Alvírez. Eso le pareció de riesgo fundamental. Continúa Breña Alvírez. No deberían andar muy bien las cosas cuando el sindicato se vio obligado a publicar en los periódicos del 26 de julio un llamamiento a los camaradas parados, entre cuyos párrafos se leían los siguientes: no damos por lo tanto ningún crédito a los rumores que ha hecho correr la prensa pagada por el oro patronal de que algunos grupos de trabajadores pretenden hacer presión para que nuestra huelga dé fin, a una costa de que nuestras demandas fundamentales sean sometidas al arbitraje. Sería un caso insólito
En la historia del proletariado del mundo, ver a un sindicato luchando por precedentes para toda la clase trabajadora, ajustando sus procedimientos sobre una base estrictamente legal y reconociendo su derrota. Punto número 6. Extensión y seriedad del movimiento. Ya hemos dicho que nuestra huelga afectó a cerca de 1,4 millones de consumidores y originó el paro forzoso de cerca de 100,000 trabajadores. A mayor abundamiento, las huelgas en la industria eléctrica tienen esta peculiaridad, la que no solo suspenden la producción, sino también el consumo. En efecto, categorías marxistas, volvemos a decir, distribución, consumo y producción. En fin, continúa Breñalvídez. En efecto, con excepción de las huelgas en el transporte y en las comunicaciones, las que se llevan a cabo en cualquier otro sector de la producción suspenden esta, pero sin afectar de inmediato al consumidor. Durante la reciente huelga de petroleros que afectó la otra rama de la producción, que juntamente con la nuestra abastecen de energía a la industria y a la vida civilizada en general, pudimos comprobar el hecho de que no fue inmediatamente afectado el consumo, que todos los usuarios del petróleo y sus derivados tuvieron la oportunidad de abastecerse con anticipación. Lo mismo sucede cuando se paraliza cualquiera de las otras actividades productivas, con excepción de la energía eléctrica, porque hasta la noche no es posible acumularla, sino en cantidades insignificantes. Bueno, aquí dice que no hay en el mundo, ni en la sociedad actual, ni en ninguna parte, una forma de embodegar, guardar energía eléctrica. Es un producto, un artículo de consumo que se gasta inmediatamente. Se produce y necesariamente debe consumirse. Dice, en el caso del petróleo, de la gasolina, te enteras, puedes comprar en unos tilimbiques, vas, la guardas, ¿no? La puedes embodegar y entonces la afectación de la huelga se contiene. La energía eléctrica es un producto, es una mercancía que debe consumirse automáticamente. Nadie puede guardar en su casa, 15, 20, 30 kilowatts. No hay manera. En fin, no nos dio tiempo de terminar este artículo de Breñalvídez y valoraremos si lo continuamos o la siguiente añoranza lo terminamos. Seguramente el próximo lunes les daré la respuesta. Seguimos entonces con añoranzas de electricistas todos los lunes. Hasta la próxima.